Allá, pues levante allá, quiere acompañar, ¿qué es eso, Pablo? A ver. Bueno, lo que nos dijo el doctor va a ser el cambio de epitelio que se da por reflujo gástrico. Entonces, al darse el reflujo, el esófago va a cambiar su epitelio a uno similar al del estómago. Sí, del intestino grueso, perdón. Entonces ya va a tener, no, o sea, tiene células caliciformes como el intestino grueso. No, presenta como el intestino grueso células caliciformes para que produzcan moco, pero su epitelio en sí es similar al del estómago, es epitelio estratificado. Estratificado. No, estratificado. O sea, primero tendría que ser columnar. Ya, pero ¿qué tipo de epitelio normalmente tiene el esófago? Plano, simple plano. Simple plano, no es plano. No, es no accidente, simple plano. ¿Qué tipo de epitelio tiene el estómago? Es columnar. Columnar el esófago. Podría llamarse, ¿verdad? Hay que hablar de las teóricas. Santander está. Ya, pues prácticamente es una metaplasia, ¿no? ¿Y qué es metaplasia? O sea, hablen con propiedad, ¿no? Si dicen que esta es metaplasia, ¿no? De un epitelio a otro epitelio. Ya, pero no estamos en la parte, en una muy distrés respiratorio, no miren, desde 1967 prácticamente se ha definido como aquellas definiciones actuales, ¿no? Que van a decir, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? Entonces, desde el 67 han dicho que el distrés es de inicio agudo, que se acompaña de hipoxemia. ¿Qué es hipoxemia, compañero? ¿Qué entiendes por hipoxemia? ¿Qué es hipoxemia? La falta de oxígeno en la sangre. No, defíneme bien qué es hipoxemia. Si yo te digo, doctor, tengo un paciente con hipoxemia, ¿tú qué estás imaginando? Disminución de oxígeno en sangre. Ya, entonces es la disminución de oxígeno en sangre. Hipo, ¿no? Oxemia, sangre, ¿no? Entonces, miren que decía que es de inicio agudo y que se acompaña de hipoxemia. O sea, hay una disminución de la presión parcial de oxígeno bajo. ¿Cuánto es lo normal en la cura de la presión parcial de oxígeno? ¿Qué? ¿Papas chinos? Eso es lo que digo, que no me gusta hacer bullying, pero tiene que poner 60. ¿Qué? ¿Centímetros? ¿No? Pero siempre digan en sus unidades de medida, milímetros de mercurio. Entonces, en altura menos de 60 milímetros, ¿no? Y obviamente que se acompaña con taquipnea, ¿no? Ese paciente está taquipneico, con una disminución de la distensibilidad pulmonar. Miren que hasta el 2004 seguían debatiendo en cómo poder definir a esta patología que se caracterizaba, que era agudo, que estaba hipoxémico, taquipneico. Hasta ahí todavía tenían una duda de cómo definirlo. De ahí en el 94 se ha hecho un consenso europeo-americano y en el 2011 recién aparecen los criterios de Berlín, que lo vamos a decir, estos son los criterios para decir este es un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Entre otros sinónimos, ¿ya? También se le denomina como síndrome de distrés respiratorio del adulto o pulmón húmedo, también es un sinónimo, no que existen dos patologías diferentes. También se le conoce como pulmón húmedo, como edema agudo de pulmón, pero de tipo no cardiogénico, lesión pulmonar aguda, actualmente ya más aceptado como síndrome de distrés respiratorio agudo. Miren que tiene sinónimos, ¿ya? Es como que tienes otro nombre, Viviana y Clara, ¿no? Viviana y Clara. Cambia al decirle Clara, no, es Viviana y es Clara, pero es la misma persona. El distrés respiratorio agudo tiene otros sinónimos. Si hablan de pulmón húmedo, edema de pulmón no cardiogénico, es un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Entonces, miren que les decía, ¿no? Desde el 67, ¿cómo se ha creado? Prácticamente esto se ha visto en las guerras, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que el autor que ha descrito esto ha visto en 12 casos, en el cual eran soldados, ¿no? En el cual tenían una aparición brusca, o sea, repentinamente estaban ya taquipneicos. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal?
Ya de 12 a 20, 16, 14 a 20, los mínimos parámetros, ¿no? Entonces los pacientes ya estaban con 30 respiraciones por minuto, ¿no? Y era brusco, taquinémico y tenía infiltrados pulmonares. ¿Qué es un infiltrado pulmonar? Más que todo en la parte de radiografía, ¿no? Normalmente los pulmones en una placa de rayos X, que, bueno, en este caso, pues están llevando imagen también, ¿no? Los pulmones, ¿de qué color se ponen? ¿Blanco o negro? ¿Son radioopacos o radiolúcidos? Ya, son radioopacos, está más bien. Cada vez que hablar de negro o blanco, ya hay que hablar en términos imagenológicos, ¿no? Bien, ¿no? Entonces son radiolúcidos, ambos campos pulmonares, ¿no? Donde ahí no tiene que ver imágenes radioopacas. Cuando hay infiltrados pulmonares, quiere decir que hay infiltrados, o sea, prácticamente ambos pulmones pierden esa radiolucidez de los campos pulmonares, ¿no? Entonces, a eso se llama como infiltrados pulmonares bilaterales difusos, o sea, hay infiltrados, imágenes radioopacas como ramas, ¿no? En ambos campos pulmonares, ¿no? Y tiene una insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia, lo que acabamos de decir, y obviamente la congruencia. Entonces, la creación de la definición de Berlin ha tenido ese antecedente, ¿no? Que tiene una factibilidad, una fiabilidad y una validez. Entonces, ¿cuáles son esos criterios, doctores? O bueno, estudiantes, ¿cómo voy a decir este es un distrés respiratorio? Primer criterio, comienzo agudo, menos de una semana, ¿no? Segundo criterio, hipoxemia. ¿Cómo voy a decir este tiene hipoxemia? ¿O cómo puedo decir mi compañero está con hipoxemia? ¿Cómo? Tengo que sacarle una gasometría para cumplir con el segundo criterio, porque ni una saturación te va a decir, la saturación no te lleva la concentración de oxígeno en sangre, ¿o no? ¿Qué te el saturómetro, qué te representa? Saturación de oxígeno, pero ¿qué? El oxígeno puede estar unido a la hemoglobina o puede estar libre. ¿Qué te representa entonces la saturación de oxígeno? ¿Se presentará la verdadera oxigenación en sangre? ¿Cómo es? Ese 92% de saturación, ¿qué nos representa? Es la saturación pegada pues a la hemoglobina, ¿no? Por los rayos infrarrojos que lanza el saturómetro. Pero para decir que este paciente está hipoxémico necesitamos medir la concentración real de la presión parcial de oxígeno. ¿Eso cómo yo lo voy a obtener? Gasometría. Listo. Segundo, ¿qué le voy a pedir? Una placa de rayos X simple, ¿no? Eso igual ya está llevando, imagino, ¿no? Placa de rayos X simple que en 5 o 10 minutos máximo ya lo quieres. Y ahí tiene que ver ¿qué? Infiltrado bilateral difuso, ¿no? Como tercer criterio. Obviamente si tiene edema, ese edema no es de tipo cardiogénico, ¿no? Y obviamente la distensibilidad de ese pulmón está disminuida, ¿no? Entonces esos criterios son los criterios de Berlin, ¿no? Que prácticamente un síndrome de inflamación y un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolar. ¿La membrana alveolar tendría que ser permeable? ¿Sí o no? Estoy hablando de la membrana alveolar, que los alveolos tienen que ser permeables. Sí. Permeables o difusibles a gases, ¿no? Pero no permeables a moléculas como la agua. Sí, exacto, ¿no? Entonces sí tiene, por eso, por difusión simple, el oxígeno, el CO2 de intercambio, que se llama hematosis, ¿no? Entonces prácticamente ahí es un síndrome, hay un aumento de la permeabilidad. Imagínense esas membranas que no deberían ser permeables a moléculas, se vuelven permeables, ¿no? De la membrana alveolar, que se asocia con una constelación de alteraciones químicas. Entonces, ¿por qué hay infiltrados? Porque prácticamente ahí se está empezando a ver que hay edema, se está infiltrando líquido por el proceso inflamatorio, ¿no? Y obviamente la incidencia, miren que es de 140 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Y esto incrementa incluso en Estados Unidos. Pero ¿cuándo ha aumentado la mortalidad? Incluso que llega hasta el 90%. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dilo fuerte, sí, miedo. La compañera. COVID. El COVID te producía síndrome de distrés respiratorio agudo. Y ahora vamos a ver por qué. Les voy a mostrar aquí un estudio que es realizado y publicado internacionalmente. ¿Ya? Los que quieren les voy a pasar, los que no. Entonces miren que la mortalidad en la pandemia de COVID se ha hecho tan alto que el COVID te producía síndrome de distrés respiratorio
agudo. Entonces, para esto nosotros tenemos que saber también identificar lo que es la PAFI, porque es otro criterio de oxigenación. ¿Qué es la PAFI? Voy a romper a los de mi grupo, en serio. A ver, aquí la compañera. Supongo que el mismo nombre lo dice PAFI. Es una cociente o una división, ¿no?, de la presión parcial de oxígeno dividido con la FiO2 del oxígeno. Haremos un ejemplo. ¿Cuánto de FiO2 ahorita tendremos? 21% o 0.21, ¿no? Perfecto. Ya, digamos que me han tomado una gasometría y sale la presión parcial de oxígeno de 60. Entonces, divida 60 dividido entre 0.21, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, compañero? Es grabado. Voy a poner esto.